Buenas tardes. Gracias al Ayuntamiento de Laviana, a su alcalde Julio, a los representantes de partidos políticos y sindicatos y en especial a la Fundación José Barreiro por haber escogido este lugar para presentar esta obra. La Fundación José Barreiro es una institución dedicada a honrar y preservar la memoria de quienes defendieron la libertad y la justicia durante la dictadura franquista. Lleva el nombre de José Barreiro García, cuyo compromiso, exilio y lucha simbolizan la dignidad de toda una generación que nunca renunció a la democracia. La Fundación custodia testimonios, archivos y documentos que dan voz a quienes resistieron en silencio y sostuvieron la esperanza en tiempos de oscuridad. Su labor investigadora, cultural y memorialista mantiene vivo el legado de aquellos hombres y mujeres que hicieron posible el camino hacia las libertades que hoy disfrutamos. Es en esencia un espacio de reconocimiento y gratitud y un recordatorio solemne de que la memoria es un deber moral y un compromiso con el futuro. Hoy estamos aquí para presentar el volumen segundo de la obra Memoria de la Resistencia Democrática Asturiana, Testimonios. Defender la memoria histórica de Asturias es defender uno de los lugares donde la lucha por la dignidad, la libertad y la justicia social adquirió su forma más nítida. Aquí, la resistencia obrera, la persecución política, el exilio y la reconstrucción democrática no son capítulos aislados, son el hilo que explica la identidad democrática de España. Para el pensamiento progresista, esta memoria no es un adorno cultural, sino un fundamento ético y político. Nos recuerda que los derechos que hoy damos por sentados fueron conquistados por generaciones que pagaron un precio altísimo y que olvidar su sacrificio sería una forma de repetir, aunque sea simbólicamente, la injusticia que sufrieron. La memoria asturiana es un faro crítico. Ilumina los mecanismos del autoritarismo, revela la fuerza de la organización colectiva y señala el deber permanente de defender la democracia. Conservarla es asegurar que la verdad histórica y quienes la encarnaron siguen siendo guía y conciencia para nuestro presente y nuestro futuro. El Partido Socialista defiende la memoria histórica porque la entiende como un deber democrático, como un acto de justicia hacia las víctimas, como una obligación ética con su propia historia política, como una política pública de derechos humanos, como un complemento necesario para fortalecer la democracia española. Los testimonios de las personas que aún hoy conservan la memoria de aquellos años son un patrimonio humano de valor incalculable. En sus voces late la verdad directa de la historia, la vivida, la sufrida, la resistida. Cada palabra pronunciada por quienes sobrevivieron a la dictadura franquista no es solo un recuerdo, es un acto de afirmación moral frente al olvido. Ellos y ellas encarnan la memoria que no puede encontrarse en los archivos ni en los libros oficiales, la memoria que mira a los ojos, que tiembla al nombrar lo vivido y que aún con el paso del tiempo mantiene intacta la dignidad de quienes defendieron la libertad, cuando hacerlo suponía arriesgarlo todo. Sus testimonios no son únicamente relatos, son legados, son puentes entre generaciones que nos permiten comprender no solo los hechos, sino también el valor, el miedo, la esperanza y la determinación de quienes sostuvieron la democracia antes de que existiera. Escucharles, registrar sus voces y preservarlas es un deber, porque cuando esas voces se apagan, con ellas se extingue una parte irrecuperable de nuestra memoria colectiva. Darles espacio y reconocimiento es, por tanto, un acto solemne de justicia y un compromiso con la verdad y con el futuro de nuestra democracia. En este libro nos vamos a encontrar los testimonios de Lourdes Cueto y Aida Fuentes de la Juventud Obrera Católica Femenina, Rafael Fernández y Emilio Llaneza, socialistas,
Manuel García González Otones, que es comunista, y José Manuel Fernández Cabreano, anarquista. Hoy intervendrán Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro, Lourdes Cueto y Aida, Cristian Rangel, José Manuel Barreal San Martín y Daniel Rodríguez, que es sobrino de Otones. ¿Por qué es importante la memoria histórica? Pues bueno, en Asturias la libertad no se aprendió en los libros, se aprendió trabajando, hombro con hombro, en pozos oscuros, donde la solidaridad era la única luz. Se aprendió en los talleres, en las cuencas, en las aldeas donde cada gesto de apoyo era una promesa silenciosa de justicia compartida. A lo largo de los años más duros, cuando parecía que la noche no acabaría nunca, Asturias demostró que hay valores que no se pueden enterrar. Ni el miedo, ni la represión, ni el silencio impuesto pudieron quebrar la determinación de un pueblo que sabía que la dignidad humana no se negocia. Hubo quienes resistieron en la clandestinidad, quienes sostuvieron la palabra cuando estaba prohibida, quienes siguieron creyendo que la democracia era posible incluso cuando costaba la vida. Y gracias a ellos, hoy respiramos libertad. Por eso la memoria importa. Importa recordar a las mujeres que llevaron comida, mensajes y esperanza por caminos imposibles. A los mineros que comprendieron que la justicia social era la otra cara de la libertad. A los jóvenes que soñaron un futuro donde todos tuvieran los mismos derechos. Importa recordar para decir con orgullo, Asturias nunca renunció a ser tierra democrática. Y hoy, cuando el mundo vuelva a agitarnos con incertidumbres y sombras, la lección asturiana sigue siendo luminosa. No hay democracia sin compromiso, sin valentía, sin la voluntad de defenderla todos los días. La democracia no es un regalo, es una tarea común que heredamos de quienes nos precedieron y que tenemos la responsabilidad de entregar intacta a quienes vendrán. Asturias lo sabe y lo siente, porque aquí, en esta tierra de montañas que resisten y mares que nunca dejan de moverse, la libertad tiene raíces profundas. La democracia no es un regalo, es una llama que defendemos con dignidad. Apagarla sería renunciar al futuro de todos. Cuando la libertad corre peligro, el silencio se convierte en cómplice. Alza la voz, defiende la democracia, defiende nuestra humanidad. No basta con creer en los valores democráticos, hay que defenderlos con coraje, memoria y esperanza. Quien abandona la lucha por la igualdad y el respeto está dejando que otros borren nuestra historia. La democracia vive en cada gesto de solidaridad, en cada palabra justa, en cada paso hacia la dignidad común. No permitamos que el odio cambie el rumbo de nuestra historia. Luchemos juntos por libertad, justicia y convivencia. Espero que disfrutéis con este acto que no es más que una lucha por la democracia. Bueno, ahora nos va a hablar Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias muy especiales a la Asociación Cauce, a su presidenta Isabel Rivera. Me gustaría no solamente agradecer vuestra acogida y vuestro apoyo a la celebración de este acto, sino poner en valor lo que venís haciendo desde la asociación desde hace tiempo, no solo como elemento importantísimo de dinamización cultural y social, sino también como lugar de encuentro, de debate y de generación de esperanza para un valle, que es el Valle del Nalón, la cuenca del Nalón, que quizá, empezando por la demografía y siguiendo por otras
circunstancias de carácter económico y social, no está en estos momentos, digamos, en una situación que le permita afrontar el futuro con toda la potencialidad y toda la fuerza que históricamente ha tenido. Entonces, en ese sentido, que una entidad civil como es Cauce del Valle del Nalón, de la cuenca del Nalón, esté presente y no se resigne al designio de los tiempos, me parece de una importancia singular. O sea que muchísimas gracias y seguir adelante con vuestra tarea porque lo merece. Merece la pena lo que estáis haciendo y recogerá frutos, porque estoy seguro que este valle, esta cuenca minera, esta Laviana, San Martín, Langreo, volverán a crecer, volverán a tener fuerza y sin duda volverán o seguirán siendo, mejor dicho, esa referencia para la izquierda asturiana y para la izquierda española, que siempre ha tenido aquí un auténtico baluarte en su lucha y en su batalla por los avances sociales y por la conquista de los derechos de los trabajadores y las libertades públicas. O sea que gracias de nuevo. Hoy presentamos el segundo volumen de la Memoria de la Resistencia Democrática Asturiana, que nació a partir de más de un centenar de entrevistas y de recogido de testimonios orales de un buen número de protagonistas de la lucha antifranquista y de algunos de ellos con una trayectoria vital y militante que se alarga desde prácticamente antes de la Segunda República a toda la gestión de la vida pública en la Segunda República y después de forma muy especial a la lucha antifranquista. Unos en la clandestinidad, otros en el exilio y obviamente un volumen 2 existe porque hay un volumen 1 y simplemente recordar que en ese volumen 1 figuraban o se recogía el testimonio de figuras muy relevantes de la lucha democrática en la etapa franquista, como Pura Tomás, Horacio Fernández Cincuanzo o Román Álvarez Palomo. Como veis, cito un socialista, un comunista, una socialista, un comunista y un anarquista, porque el coordinador de este trabajo de campo, el entonces director de la Fundación José Barrero, Adolfo Fernández, pensaba que sería absolutamente parcial y poco científico tratar de editar unas memorias de la resistencia democrática sin tener en cuenta a los que habían sido partícipes desde distintas perspectivas ideológicas de esa lucha en favor de las libertades. Consecuentemente, este segundo volumen también acoge a historias y trayectorias de personas, yo diría incluso de personalidades, que trabajaron, lucharon desde perspectivas ideológicas distintas, pero no tan lejanas, es decir, desde el ámbito de la izquierda política por la recuperación de las libertades, en algunos casos, en el caso de las dos compañeras que están hoy aquí, que son, digamos, las jóvenes de este volumen, desde una perspectiva de combate por la democracia, partiendo de lo que era el ámbito próximo a la Iglesia, en la Juventud Obrera Católica, y después, evidentemente, evolucionando hacia distintas posibilidades y opciones políticas y finalmente acabando en el Partido Socialista Obrero Español, porque evidentemente su trayectoria ha sido una trayectoria de socialismo democrático a lo largo de toda su vida y lo lógico es que al final de su militancia política tuviesen un papel que lo tienen destacado dentro de la organización socialista. Pero también recogemos la trayectoria vital, política, de un anarquista. Antes le preguntaba a José Manuel si era un anarcosindicalista. Me dijo, no, es un anarquista, es un faísta. Con lo cual, pretendo no traicionar la memoria de José Manuel y ser coherente con lo que él me dice. Efectivamente, Cabricano fue un relevante anarquista de la Felguera,
al que no conocí personalmente, pero que evidentemente era una referencia dentro de lo que era el anarquismo en la cuenca del Nalón y específicamente en la Felguera, era alguien muy relevante. Y hay también, obviamente, un militante comunista enormemente valioso y al que cualquier homenaje que se le haga siempre será corto, que es el de Otones. Manuel García González, conocido por todo el mundo como Otones, que fue una de los militantes antifranquistas que penó más cárcel y que pasó mayores dificultades en su vida. Y consecuentemente es absolutamente merecido que figure como una referencia significativa, yo diría muy importante, en la actividad antifranquista. Y por último, dentro de este volumen aparece la conversación con dos militantes socialistas con trayectorias políticas y personales distintas. Es verdad que con un punto de coincidencia muy, muy claro, y es que los dos eran de Oviedo, que son Rafael Fernández y Emilio Llaneza, de los que hablaré con un poco más de extensión posteriormente. Previamente quería decir, en línea con lo que ha comentado Isabel, que hoy estamos haciendo un esfuerzo por recuperar la memoria, evidentemente por reivindicar y en algún modo por homenajear a estas personas, compañeras y compañeros que han dedicado una gran parte de su vida a la lucha por la justicia social y por la recuperación de las libertades, y lo hacemos con el ánimo de que se sepa lo que ocurrió, de que sepamos realmente que estas personas lucharon de forma absolutamente dedicada y generosa, sin esperar nada a cambio más que el bien colectivo, el bien común. Y por eso a todas estas personas que hicieron de la militancia política y del trabajo en favor de la democracia un compromiso permanente, es lógico que tengamos con ellos la posibilidad de reconocerles todo lo que hicieron. Y mucho más en un tiempo en el que desde el revisionismo de lo que ha sido la historia están poniéndose en cuestión no solamente las trayectorias, sino lo justo, la justicia de que se reivindique esas trayectorias. Hoy, desde Pío Moa hasta otros muchos que evidentemente, sin caer en el histrionismo de Pío Moa, están todo el día cuestionando desde la derecha y mucho más desde la extrema derecha el que se haga ese esfuerzo por recuperar la memoria y poner en valor lo que significó la lucha de tantas personas durante tanto tiempo y en circunstancias tan difíciles, es absolutamente obligado. Y en ese sentido creo que la generación de los que tuvimos algún nivel de participación significativa en el final del franquismo y en la transición democrática, tenemos que hacernos una crítica. A mí no me gusta el término autocrítica porque tiene connotaciones a veces no demasiado históricas, no demasiado adecuadas, pero sí una crítica a nuestra generación porque, a mi juicio, hemos fallado de forma bastante estrepitosa en gestionar adecuadamente una pedagogía democrática que falta. Y esa pedagogía democrática que no hemos hecho tiene como consecuencia que 50 años después, justamente de la muerte de Franco, haya un porcentaje minoritario, pero que haya un porcentaje de gente joven con menos de 35 años que todavía piensa que el franquismo, que la ausencia de libertades, que aquella España en blanco y negro era mejor que la España que tenemos hoy. Y yo creo que es, junto a muchísimos aciertos, junto a muchísimas cosas bien hechas, quizá esa falta de pedagogía, de llevar a los centros educativos, de llevar a los medios de comunicación, en definitiva, de ofrecer a la sociedad una información veraz de lo que supuso 40 años largos
de dictadura, no solamente para todas las personas que sufrieron la represión, sino para la inmensa mayoría de la gente que tenía absolutamente limitada su capacidad no solamente de expresarse, sino de poder vivir con una cierta satisfacción individual y colectiva, pues insisto, esa falta de pedagogía yo creo que ha hecho mucho daño y ahora, desgraciadamente, estamos cosechando los malos resultados de su ausencia. Pero volviendo a los protagonistas, no quiero extenderme mucho. Como decía, hay dos militantes socialistas ya fallecidos, evidentemente, Rafael Fernández y Emilio Llaneza. Yo creo que de Rafael Fernández se conoce casi todo. Rafael Fernández es una persona que en la Segunda República es el secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas de Asturias, que asume una responsabilidad muy importante en el Consejo de Asturias y León, cuando se produce la caída cuando Asturias queda aislada y tiene que identificar un órgano de gobierno para gestionar, digamos, su cerco en la guerra, el Consejo de Asturias y León, que integra, evidentemente, pues, a socialistas, comunistas y anarquistas. Rafael Fernández es el consejero de Hacienda, que, entre otras cosas, tiene la responsabilidad de poner en circulación un papel moneda que evidentemente tuvo muy poca vigencia, porque duró escasamente unos meses y ningún valor, que fueron los famosos belarminos. Rafael Fernández, después de que se pierda la guerra, después de pasar por Francia durante un tiempo, como otros muchos exiliados, acaba en México, donde rehace su vida. Hay que decir que Rafael Fernández ya, cuando se exilia a México, cuando en la época de la República vive en Asturias, ya está casado con Pura Tomás, hija de Belarmino, pero independientemente de que sea hija de Belarmino o esposa, compañera de Rafael Fernández, Pura Tomás es una figura muy relevante, pero bueno, ya estaba en el volumen 1 y dentro de unos días saldrá a la luz la biografía de Pura Tomás que ha preparado y coordinado Carmen Suárez, la directora de la Fundación. Rafael Fernández, como digo, se exilia en México y regresa a España en octubre del 76. En octubre del 76 yo era primer secretario de la Federación Socialista Asturiana, pero bueno, por imperativo legal tuve que ir a la mili y me sustituyó Rafael Fernández durante año y medio en la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana y posteriormente, como todos sabéis, gracias, bienvenido. Por llegar tarde, trabajar. Como decía, asume la principal responsabilidad en la etapa preautonómica y es el presidente del Consejo Regional Preautonómico, y es evidente que es una figura suficientemente conocida, suficientemente estudiada y que además, por no quitarle papel a Cristian, pues le dejo que él amplíe lo que estime conveniente respecto a la figura de Rafael. Y me gustaría centrarme en otro socialista muchísimo menos conocido, mucho más desconocido, en Emilio Llaneza. Como decía, también es originario de Oviedo. De hecho, él nació en San Esteban de las Cruces, trabajó en La Manjoya, con lo cual, bueno, es, digamos, del Oviedo, pero no del Oviedín. No sé si aquí hay muchos de Oviedo que me permitan la expresión, sino del ámbito externo a Oviedo, del ámbito obrero de Oviedo, ¿no? Emilio Llaneza fue toda la vida un militante socialista, es decir, desde chaval, que ingresó en las Juventudes Socialistas en el año 22, hasta 1997 que falleció, fue uno que militó de forma ininterrumpida en el Partido Socialista. Y eso le supuso
pues entre otras cosas, pasar 3 veces por la cárcel. Participó en la Revolución de Octubre ya del 34 y, lógicamente, en la Guerra Civil estuvo en el ejército republicano hasta que cayó Asturias y que él quedó aquí. Estuvo preso, le liberaron poco después, pero él en todo momento estuvo en contacto con la organización socialista y, de hecho, en 1943 se integra en la nueva comisión ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, que asume la dirección reorganizada del Partido Socialista en la clandestinidad. Estoy hablando del año 43. En el año 46, es decir, 3 años después, es detenido, torturado y encarcelado hasta 1949, y inmediatamente que sale de la cárcel, en 1949, estamos hablando de la etapa más dura del franquismo, porque realmente en el franquismo, digamos, hay, en mi opinión, 3 grandes etapas, una hasta el año 50, donde realmente la represión alcanzó cotas inimaginables, es decir, fue de una dureza extraordinaria, con lo cual en aquellos momentos tener una responsabilidad política clandestina era un riesgo de todo orden enorme. Es verdad que a partir y de hecho hay una cifra que ilustra perfectamente lo que es esa primera década del franquismo, es decir, hubo 45.000 muertos entre el año 1939 y el año 1950. Es decir, hasta que claramente ya en el año 1950 el régimen de Franco es reconocido por Naciones Unidas y a partir de ahí, bueno, empieza de una manera gradual el apoyo de las potencias occidentales, especialmente de Estados Unidos, la negociación del establecimiento de las bases, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a derivar por ahí. Bueno, pues en esa época Llaneza tiene un papel muy relevante en lo que es la dirección del Partido Socialista en Asturias, que no deja de tener en ningún momento. Es decir, que una vez que en 1949 sale de la cárcel, vuelve a la actividad clandestina hasta su detención en noviembre de 1958, en una caída que lleva a la detención de casi un centenar de socialistas en toda España. Aquí Pablo sabe perfectamente lo que ocurrió en esa época. Un dirigente principal del Partido Socialista en el interior, vasco, llamado Antonio Mat, pues fue detenido y con él pues, prácticamente una parte sustancial de la organización socialista. Bueno, pues uno de los detenidos en esa fecha, en 1958, es Emilio Llaneza, y a partir de ahí está 4 años y medio en la cárcel. Sale de la cárcel y poco después él tiene la desgracia de sufrir un accidente laboral en la fábrica de explosivos de La Manjoya, donde trabajaba, que le hizo perder un ojo y parte sustancial de una mano. Pero nunca, a pesar de las dificultades, de la persecución, de que estaba constantemente presionado por la Guardia Civil, dejó atrás sus convicciones y sus compromisos. Y de hecho, evidentemente, ya a finales de los 70 volvió a integrarse activamente en la organización socialista y fue, de hecho, presidente de la agrupación socialista de Oviedo desde 1977 hasta su fallecimiento en 1997. Me he detenido en Emilio Llaneza porque, como decía, es una biografía de alguien poco conocido, poco destacado, de eso que durante mucho tiempo en la izquierda se llamaba militante de base. Bueno, Llaneza fue algo más que un militante de base, fue un dirigente, pero sobre todo fue alguien con una coherencia y con una capacidad de resistencia y de compromiso excepcional. Y yo creo que es absolutamente justo reivindicarlo y homenajearlo en este acto. Me parece que me he excedido en el tiempo
Y consecuentemente, volviendo a agradecer a Cauce, a todos vosotros por estar aquí, cedo la palabra a Cristian para que hable. Cristian es el editor de este volumen, es una persona que tiene una gran capacidad y un gran compromiso con la recuperación de la memoria, y desde la Fundación, evidentemente, agradecemos a Cristian, que es patrono de la Fundación, este trabajo. Cristian, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. La intervención de Jesús fue muy interesante y muy buena, y me libera de mucho trabajo historiográfico y me puedo centrar más en el trabajo del libro, que yo quería hablar más, para no destripar mucho el libro y que lo leáis, que es lo importante, pues hablar un poco de las entrevistas y del trabajo que realicé para editar este libro. Son 6 personas y 5 entrevistas. Todas son grabadas en el año 1987. 4 varones y 2 mujeres. Ellas 2 están aquí. Y 4 organizaciones políticas o sociopolíticas, que son la CNT, la Juventud Obrera Católica Femenina, la CNT y el Partido Comunista. Y 2 generaciones. Ellas 2, Lourdes y Aida, y Otones Otones era un niño en la guerra, Aida era un bebé y Lourdes no había nacido. Y Emilio, Rafael y Cabricano combatieron en la guerra o participaron en la guerra. Cabricano y Emilio fueron combatientes. De hecho, Cabricano y Emilio lucharon contra la dictadura de Primo de Rivera, hicieron sus primeras armas políticas. Rafael entró al final de ese periodo, en el año 30, y hay un paralelismo, que lo estaba pensando mientras hablaba Jesús, entre los 3, sobre todo entre Rafael Fernández, Emilio Eanesa y Otones. Hay un paralelismo en su actividad política y en su punto álgido y en su caída, digamos en su paso a una segunda fila, aunque seguían participando, que es en torno al año 60, es una cuestión generacional en realidad. Cuando él entraba en la actividad política, ellos ya eran mayores y seguían participando, pero desde un segundo plano. Se ve en las entrevistas y en sus pasos por la cárcel, también se ve, y en su retomar a unas posiciones de prestigio dentro de sus organizaciones y también con responsabilidad en la transición y en la democracia. Voy a hablar un poquito de todos, de ellas, que estáis aquí las 2, voy a hablar un poco menos para que hablen ellas, y de Cabricano bueno, en realidad hay representantes casi de todos. Voy a empezar por José Manuel Fernández Cabricano, que era de la CNT. La entrevista es la más corta, porque acaba un tanto abrupta, porque estaba cansado, era un señor mayor en el 87, no era el mayor, pero casi, era el segundo, tendría 70 y pico años y se sentía mayor. Pero siendo una entrevista breve, es una entrevista muy fluida, y el lector, y yo como editor del libro, casi con 2 lecturas la tenía muy clara, no me provocó gran trabajo, y a través de su entrevista pude contextualizar muy bien su biografía. A mí me gustó mucho, es de las que más me gustó, también es la primera que hice, porque era eso, muy fluida. Te explica los conflictos CNT-FAI, sus conflictos políticos personales, y es un ejemplo de una organización que fue muy importante, en números en algunos momentos la más importante de las organizaciones obreras, y cómo fue desapareciendo a lo largo del tiempo en volumen, en parte porque no tenía un respaldo internacional como sí tenían los socialistas o los comunistas. Murió en el año 92, 5 años después de la entrevista. Ahora voy a hablar de Lourdes Cueto y de Aida Fuentes, las 2 dirigentes nacionales de la Juventud Obrera Católica Femenina, las 2 de la Viana. Viendo a Lourdes, primero a Aida, que sus memorias son muy interesantes y son la base de la biografía que escribo en el libro, además de las múltiples preguntas que le hice a través de correo, sobre todo para tenerlo por escrito. Pues la historia de Aida es muy interesante. La entrevista probablemente sea la más complicada porque es doble. Están las 2 en la entrevista y además no empezaron a la vez. Lourdes creo que Lourdes es la que llegó tarde, ¿no? No. Aida es la que llegó tarde.
la que llegó tarde, se ve entonces es un poco complicado trabajarla y entenderla y contextualizarla, pero bueno, pero se entiende bien. Además, las biografías en este caso, en el caso de Aida, gracias a sus memorias, puedes comprender su periplo vital muy bien. Yo me centré sobre todo, en el caso, cada biografía se adapta a la entrevista. En el caso de Aida decidí enfocarlo en su historia familiar, porque ella en sus memorias hace mucho hincapié en toda su historia familiar, que está muy vinculada lógicamente a este concejo, y me parecía interesante vincularla, o sea, hacer una biografía centrada en eso, porque la entrevista es muy interesante, pero me gustaba tirar un poquito para atrás, su infancia, su familia, y la verdad es que me gustó mucho. A través de la biografía de Aida hice un esquema que le pasé a Lourdes para hacer unas preguntas para hacer su biografía, que sigue la misma línea, porque como la entrevista conjunta quería que esas dos biografías fueran parecidas. Tuvieron muchas responsabilidades y conoces una organización gracias a ellas, estas entrevistas del año 87, que en realidad, por ejemplo, para mi generación es bastante desconocida. Sus viajes, viajaron por toda Europa y por todo el mundo y tuvieron una lucha muy complicada. En este caso, yo creo que es en la entrevista de Lourdes, en la biografía de Lourdes, y sobre todo hablando con ella, todos los problemas que tenían los viajes en tren, con los varones que lo cuentan, las dificultades dobles que tenían. Primero, por ser una organización que en teoría estaba dentro del establishment, porque era una organización legal, era una organización católica, aunque estaba a la contra dentro de las organizaciones católicas, de las organizaciones del sistema, pero además ellas eran mujeres y jóvenes, en una ciudad como Madrid, que era donde vivían cuando ocuparon las responsabilidades nacionales. Aida fue la presidenta y Lourdes la responsable de Aprendizas. Ahora quiero hablar un poquito de Rafael Fernández. La entrevista más larga se grabó en 2 días, y un personaje histórico, consciente de que era un personaje histórico. La entrevista es muy clara, él siempre tiene en la cabeza sus responsabilidades y lo que fue y lo que era, sobre todo lo que fue. Y es una entrevista muy, muy interesante. Yo, Rafael Fernández, ya había trabajado para dar una charla, yo creo que había hablado aquí con Cepedal, que al final no la hicimos, entonces ya había trabajado esta entrevista y otras entrevistas suyas. Además, usé para contextualizarlo un trabajo fin de máster que está muy bien, un chaval joven, un historiador joven que se llama Israel Fernández Álvarez, que sirve para contextualizarlo. La entrevista de Rafael mantiene siempre un tono de humor, incluso en los momentos duros que pasó en su vida, que fueron duros. Perdió un hijo en la desbandada de los republicanos de Cataluña, cuando colapsa todo Cataluña después, en el año 38-39, pero él siempre mantiene un tono de humor. La entrevista es muy complicada de editar en este caso porque usa mucho el diálogo. Está hablando siempre de él, cómo habla con otra persona, y lo mete, y fue bastante complicado. Fue la que más trabajo en ese sentido me dio. Y se suele ir por las ramas, pero siempre vuelve al tema. Él siempre lo tenía en la cabeza un tema y te llevaba una anécdota, o te lleva una anécdota que lo hace más ameno el libro para leer y su entrevista, y te vuelve al tema, y siempre te vuelve al tema. Tiene muchos nombres, habla de muchísimas personas, y es un personaje muy interesante porque, como decía Jesús, fue responsable de Juventudes Socialistas Unificadas, con unas Juventudes Socialistas a la izquierda del Partido Comunista en esos momentos, siendo él un moderado. Él era un socialista a contracorriente, era un socialista digamos que de clase media, de familia católica, conservadora en Oviedo. Su padre era armero de la fábrica de armas, su madre tenía una pensión, y era un hombre muy, muy válido, muy brillante. Había estado becado para estudiar en Bélgica. Entró en el año 30-31 en el PSOE, en Juventudes en el 30, y a los 2 años ya era el dirigente. Y con unas juventudes ideológicamente mucho más radicalizadas de lo que él era, él las supo controlar, y las controló, de hecho, durante todo el periodo de la República y de la Guerra Civil, y fue adquiriendo más responsabilidades. Era alguien muy válido a pesar de su juventud, y lo vieron sus compañeros de partido, que ya le habían, digamos que, teledirigido la trayectoria política, que lógicamente se truncó con la guerra y con la derrota. Sus experiencias personales son muy trágicas.
no solo por el exilio y por las circunstancias de la muerte de su primer hijo, sino por la llegada a México, lo mal que lo pasaron primero en Estados Unidos, en la isla de Ellis, que les querían deportar a España, pero él lo cuenta de una manera simpática. Yo creo que le quería quitar hierro a la situación y jalona toda la entrevista con sus anécdotas personales, que son historia y que te permiten reconstruir un personaje muy, muy interesante y muy importante, el primer presidente del Principado de Asturias. Muy importante en la historia del socialismo y de la democracia. Emilio Llaneza. Emilio Llaneza fue un dirigente en el interior, con altas responsabilidades, como decía Jesús, y que pasó 3 veces por la cárcel. Gracias a su familia pude manejar dos de las causas por las que fue condenado a cárcel. La primera como soldado de la República, él ocupó el grado de teniente en la causa, y él lo reconoce, no sé si en la entrevista o en su biografía en Tiempos Heroicos, él reconoce en su juicio, él se quería quitar la graduación militar que tenía para evitar que le cayera más condena, pero lógicamente no le sirvió de nada y le cayó una condena que estuvo hasta el año 43. Y luego cae en otra gran macro redada, que es la conocida como Zapicada, en el año 46, por el nombre del presidente de la Federación Socialista Asturiana en el Interior, y la causa esa, yo manejé solo su parte, pero se ven todos los que están. Creo recordar que son 48 personas, 15 socialistas y 32 comunistas, lo digo de memoria, pero eran un volumen importante de represaliados. En esos años, los años 40, que el PSOE en ese momento todavía no se había retraído. En Asturias nunca se desapareció, pero la estrategia sí cambia a partir del año 48-50. Pero hasta ese momento todavía no. Él participó muy activamente y en primera línea en los peores años. Y cayó en las 2 grandes redadas, o en los 2 grandes momentos, la del 46 y la del 58, que son cuando se articula todo el socialismo asturiano, se articula rápidamente, aunque cada vez más precario que el anterior, lógicamente. Y por último, Manuel García González Otones, un comunista que quiero destacar de él, que era un comunista del Partido Comunista. No era un comunista ideológicamente comunista solo, era un comunista del Partido Comunista, un militante profundamente disciplinado, un hombre de acción, muy ortodoxo y muy fiel a las siglas de su partido. En los 3 históricos se ve así, es ese tipo de militancia que ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado, pero que en ellos se ve claramente una disciplina a las siglas, que podían tener todas las críticas y todos los conflictos internos y dentro de sus organizaciones y sus sedes tirarse los trastos a la cabeza, pero muy disciplinados de puertas para afuera. Otones era un hombre de acción que empezó a colaborar con la guerrilla en el año 49, era un crío, vivió la guerra de niño, estuvo huérfano de padre, que murió en la guerra como soldado, yo creo que en la zona de San Esteban, cerca del cementerio, creo recordar que murió en combate. Él tiene recuerdos de su padre en aquellos momentos, y él estuvo en Gijón en un hogar para niños huérfanos de la guerra, y luego en Avilés. Fue minero y se pasó más de 10 años en la cárcel. En el libro sí que hice un recuento de todas las cárceles por las que pasó, las tenéis, creo que son 10 o 12, porque estuvo, aparte de las 3 grandes condenas que tuvo un destierro después de la huelga del 62 y entró detenido en muchísimas ocasiones. Cuando muere su madre, él estaba en la cárcel, no pudo ir al entierro, le dejaron venir a Asturias, pero no pudo ir al entierro, y llegó a estar muy enfermo por una huelga de hambre en la cárcel que le afectó a la tensión. De Otones, su entrevista es muy interesante porque la comparo con sus memorias, que se editan en el año 2002, y hay momentos en que no sé si estaba leyendo las memorias o la entrevista. O sea, se mantiene muy el relato, 15 años de diferencia entre la entrevista, que es del año 87, y las memorias, que son del año 2002. Y se mantiene muy fiel a su relato. Eso es interesante destacarlo y ver que no va cambiando el relato con el paso del tiempo. Y no quiero hablar mucho más porque hay mucha gente aquí que tiene que hablar también. Gracias. Ahora os toca a Lourdes y a Aida. ¿Podéis hacer un dueto o...? Yo voy a decir 2 cosas más. Bueno. Como no sabía que tenía que intervenir, pues digo, bueno. Es que aquí me gustaría ahora mismo que estuviese aquí con nosotros sentado, porque es Adolfo.
quiero que tengamos para él un recuerdo especial, porque lo pasamos muy bien cuando nos hacía las entrevistas, porque era tan pausado, tan tranquilo, que nos escuchaba o corregir, por no corregir. Fue una persona que yo creo que para mí fue un maestro en la búsqueda de la importancia que tiene la memoria. Así que un saludo para Adolfo. Agradecer mucho a Cauce y a la Fundación Barreiro por este trabajo en común. Yo creo que es un modelo de trabajo interesante, la colaboración con entidades, porque siempre llega el mensaje a mucha más gente. Y os doy las gracias por el lazo y por el trabajo que la Fundación me hizo, aquí la figura de Cristian. También Carmen ahí me dio muchos empujones, me ayudó. Y creo que estoy muy contenta, de verdad muy alegre de estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Y luego, pues claro, esta cosa tan extraña a veces de que es católica, vas a misa como ves todos los días, vas con la mantilla y todas estas cosas, y de repente haces una revolucionaria, porque en aquella época sacar los pies del calfu pues era casi ser revolucionaria, ¿no? Pero yo creo que la JOC fue una organización que yo creo que la sociedad española no la valoró todavía adecuadamente, que la mayoría de dirigentes políticos y sindicales aquí en Asturias podíamos contar un montón, que fueron personas formadas dentro de la JOC, porque la JOC para nosotros fue una escuela, que nosotros siempre llamamos escuela de vida, porque partíamos de que las cosas en la vida no pasan así porque sí, los problemas no surgen de la nada, surgen porque tienen unas causas, traen unas consecuencias y nos interpelan a todos y a todas a participar en la sociedad en la que vivimos. Y ese fue un poco el recorrido que hizo la JOC conmigo, que me ayudó a transformarme y de ir a misa a decir, bueno, mira, este cuento ya me pasó, ya me pasó. Muchas gracias por estar aquí hoy con vosotros, muchas gracias a vosotros de verdad, muchísimo, no lo sabéis cuánto. Y aquí la compañera que tiene mucha labia, a la que doy el paso. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, lo de la labia ya lo veréis luego, porque me pasa lo mismo que Aida, que nadie nos dijo nada y no había preparado nada. Y yo soy una negada total para hablar de memoria, de manera espontánea. Siempre recurro al escrito y luego leerlo, porque me parece siempre que queda como más curiosino. Suscribo totalmente las palabras de Aida en lo referente a los agradecimientos y a lo que supuso la JOC también para nosotras, pero bueno, también voy a reseñar algunas cosas ya para quedar bien con los que me trajeron aquí. En primer lugar, me siento muy abrumada de estar en un libro. Me parece que, bueno, me queda un poco grande. Pero todo esto tengo que agradecérselo también a Adolfo. Adolfo tenía un gran empeño por recoger también la historia de lo que había sido la JOC en la lucha en la dictadura, y además de esto, porque evidentemente el papel fundamental, el papel que he conocido, etcétera, era el del Partido Comunista y el del Partido Socialista. Y la JOC se conocía muy poco lo que había aportado en toda la época de la dictadura en cuanto a la aportación de militantes, como ya cita Aida, a todas las asociaciones, partidos políticos y sindicatos, incluso en la creación de comisiones obreras, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir con esto es que es gracias a Adolfo que se recogen estas memorias nuestras, no solo por esto, sino también porque tenía un gran compromiso, se sentía como muy responsable de recoger la participación de las mujeres en la historia, porque todos sabemos que estuvieron absolutamente en todos los lugares donde se encontraron los hombres, pero nunca se las menciona. Es muy raro que se las mencione, algunas de manera muy especial, como Pura Tomás, etcétera, pero la mayoría
pasamos un poco de manera inadvertida o invisible. Entonces, todo esto fue gracias a Adolfo. También me siento muy abrumada de estar, como os decía antes, en un libro y además compartiéndolo con todos estos personajes históricos. A Tones lo conocí, estuvimos juntos en comisiones obreras. Y también otra cosa que quería decir, porque no voy a entrar en el tema del libro, porque como decía Adela Gabarre, cuando presentaba María José Capellín su biografía en Lágrimas de una gitana, le dice, no lo cuentes todo, que luego no lo compran. Entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer una abstracción de lo que es el libro. Pero sí quiero reseñar dos cosas. La primera es cuando tenía 13 o 14 años, no lo tengo muy claro, todavía estaba en el colegio, y recibo a través de otra persona, que tampoco me acuerdo muy bien de quién era, una cita a una reunión con Aida Fuentes. Esos fueron mis inicios en la JOC, mi primer encuentro con la JOC, y eso fue lo que marcó absolutamente mi vida. No quiero imaginarme lo que hubiera sido mi vida si no hubiera encontrado con la JOC. Y luego, es verdad que la JOC fue una escuela de vida, como decía Aida, y nos permitió muchísimas cosas, acceder, por ejemplo, a vivir en Madrid, que también me llamó Aida cuando a ella pasa a Madrid y la nombran presidenta nacional, y eso me permitió no solo vivir en Madrid, sino acceder a unas posibilidades de viajar, como ya mencionaba Cristian, de conocer muchísima gente que luego fue muy importante en la historia de España, como Enrique Barón, Paquita Sauquillo, mucha gente que tuvo una gran relevancia después. Bueno, pues tampoco me voy a extender demasiado en esto, pero fue fundamental mi paso por la JOC. Y luego, cuando finalicé este periodo, ya me casé y, como todos sabéis, ¿con quién? Con Piti, con José Antonio. Me encontré con él ya militando en comisiones obreras, acababa prácticamente de fundarse comisiones obreras, y a partir de ahí todo lo demás que de alguna manera se cita en la biografía y que os invito a que lo leáis. Muchas gracias. Bueno, creo que tengo buena voz, creo que me puedes escuchar, así no hace falta acercar el micro. Bueno, soy Daniel Rodríguez, soy uno de los tantos sobrinos que tiene Otones, quizás uno de los más próximos, ¿vale? De pequeño yo lo llamaba papi, era como mi segundo padre. Y bueno, agradecer enormemente que se haga esto hoy. Memoria de la resistencia. No eran fugados, no eran maquis, era la resistencia democrática de este país. Y me emociona que estos tiempos que se viven, que todavía haya gente que lo recuerde, ¿vale? Y esto es fundamental, y vuestro trabajo es fundamental, y muchas gracias, ¿vale? Lo primero que tengo que decir desde la parte familiar. Vengo de una casa de Plinea, que fue una casa perseguida, que daba daba amparo a la resistencia asturiana, que cayó, y yo como crío, mi rango etario vais a ver que es mucho menor que el resto. Pero bueno, yo escuchaba lo que pasaba en casa, como cualquier niño que tenemos en una casa, mientras juega va poniendo oreja. Intentaba mantenerte al margen de todo. Tengo 51 años, ya había pasado todo, yo casi nací en democracia. Pero escuchabas todo lo que pasaba, ¿vale? Y ponías oreja y con los años vas entendiendo de qué hablaban, conectabas el puzzle. Y eso me hace ser quien soy hoy y los valores que me inculcaron. De mi tío Otones puedo decirlo que de mis abuelos, que mi abuela estaba en la cárcel de Gijón con su hija embarazada en brazos. Yo no entendía por qué le hacían eso a mi familia. Eran malos. No conocía a mis abuelos. Mi abuela la dejaron salir de la cárcel para morir. Mi abuelo estaba preso en la cárcel de Oviedo. No le dejaron asistir al entierro tampoco. No entendía por qué a mi padre, a mi tío Armando, que también tuvo que pasar la clandestinidad a Francia, después volvió a Madrid y fundó allí, estudió en la Sorbona, y volvió a Madrid y allí creó la primera cooperativa de viviendas, Covivar, en Rivas Vacia, Madrid. Tenía 400 y pico habitantes. Convenció al marqués de Rivas para formar una cooperativa. Esta gente estaba hecha de otra pasta.
hablaba con quien había sido su enemigo. Y hoy tiene 90.000 habitantes. Mi tío Armando sigue vivo, tiene 95 años, es una persona que también puede aportar mucho, tiene libros escritos y es gente que nos puede contar de primera mano que sufrieron. No entendía por qué ese tío le había metido una pistola en la boca cuando ya no había nadie en casa, estaba mi padre con 17, 18, Armando y mi tía Tina. No entendía por qué mi tía Tina tuvo que emigrar a Francia, habiéndose escrito con un francés y habiéndolo visto una vez, y vivió toda la vida con él encantada. Porque la querían sacar de allí porque por la noche venía quien venía y les llenaba la cara de palos y tenían miedo que le hicieran algo a mi tía. Con lo cual mi tía se escribió con un francés, le cayó bien, vino y se fue a Francia con él. No entendía por qué mis tíos nunca coincidían. ¿Por qué tenía 2 tíos en Rusia? Porque fueron niños de la guerra, ¿vale? Y perdonad que me emocione un poco con... Hay cosas que intento mantener muy abajo cuando hablo de toda mi familia y que hoy en los tiempos que vivimos es muy triste. Nos han comido la tostada y hacen falta más actos como este para que no vengan niñatos de 15 a 25 a decir que la dictadura es mejor que la democracia cuando no saben lo que es una dictadura. De mi tío Tones, ¿qué puedo decir? Sobre todo que era un hombre bueno. Era un tío grande, enorme, seguro, valiente y buena persona. Sobre todo, buena persona. Como bien decía, sé que era una persona muy obstinada. Cuando tenía algo mantenía las formas y mantenía la crítica, pero era muy crítico, ¿eh? Era muy crítico. Cuando ya te vas haciendo mayor, yo iba al instituto, al colegio, de toda mi quinta fui el único que no hice la primera comunión, de 100 alumnos, y me la pagaban, pero yo decidí no hacerla. Yo no entendía por qué no hablaban en el instituto de política. Yo hablaba y hablaba de política en el instituto. Solamente hablaban de política, curiosamente, los hijos de los de derechas. Y ahí teníamos el debate. El resto eran apolíticos. Era lo que se daba en mi época, ser apolítico. Y de esos barros estos lodos. Hoy en día no entiende nadie ni por qué pasan las cosas, ni por qué van a pasar, ni por qué estamos en un momento, un punto de inflexión muy importante, por toda la geopolítica mundial que nos rodea, que nos afecta. Y esto no es la Viana solo, ni Asturias, ni España. Hay más cosas en el mundo, ¿vale? Voy a reiterar y voy a cerrar ya la intervención porque podría contar muchas más cosas y anécdotas y historias, pero me voy a quedar con una de mi tío, donde él decía nunca más. Y decía nunca más, y lo dijo unas navidades en mi casa, creo que fue en 2007, 2008, que lo invité a mi casa a pasar a él y a mi tía, que es una de mis tías, niña de la guerra, que era de la parte de mi familia. Otones era tío político mío, no era tío carnal, aunque yo lo llamaba papi, para mí era el más grande. Y estábamos en esas navidades y fue tristemente cuando aquel general del ejército en Sevilla, en la Pascua Militar, se le ocurrió con el Estatuto de Cataluña decir que esto que no podía ser y que igual había que intervenir. Tuvo que intervenir Bono para ponerlo en su sitio. Mi tío estaba viendo las noticias y yo lo vi abrir unos ojos como platos. Y estaba mirando a mí, a mi hijo pequeño, y empezó a gritar nunca más. Y me emociono porque creo que él tenía miedo. Yo creo que fue la única vez que vi en los ojos de mi tío miedo, de que nosotros pasáramos lo que ellos pasaron. Y esto lo que hace es reiterar o sacar a la luz cosas que creo que deberían haberse sacado antiguamente. Que a lo mejor no era el momento, que era un momento más delicado, indudablemente. Pero desde hace muchos años para acá, en los colegios debería darse esto. Primero, de democracia. La democracia es algo más delicado de lo que pensamos. Y estamos en un punto que vemos lo de Palestina, nadie mueve un dedo, mueren niños, aquí se nos cae un crío y todos nos echamos las manos a la cabeza, cuando los niños siempre se cayeron y se levantan. Pero que mueran miles de niños en un sitio como Palestina, nadie mueve un dedo. Que veamos guerras absurdas, o no tan absurdas, Ucrania, Rusia, geopolítica, sí, a unos le interesa. ¿Ucrania va a ser de los ucranianos? ¿Alguien cree que si en España pasa algo así, va a venir alguien a salvarnos? Nadie. Vendrán a trincar la reconstrucción, como están haciendo con Ucrania y como harán con más sitios. Y estas personas, y las que están aquí, entienden lo que es. Esto sí que, con muchas cosas en la vida, hasta que no se pierde no se valora, pero la democracia es lo fundamental. Mi tío siempre decía, perdono, pero no olvido. Yo creo que ni perdono ni olvido. Muchas gracias.
Muchas gracias. Emocionarse es sano, y sano. José Manuel. Bueno, buenas tardes. Me toca el último en hablar. Resumiré mucho porque Faustino ya me amenazó con no hablarme más y duro más de 5 minutos. No. Pero bueno, voy a durar 7. Primero quería hacer mi homenaje particular a la gente aquí presente y a los que no están ya presentes, que fueron fusilados y están sacando de las cunetas. Bien, antes de nada de hablar de Cabricano, yo me parece importante contextualizar muy brevemente la CNT del tiempo de este tiempo, ¿no? De los años 70 para acá. Era la agrupación de los jubilados de la Felguera, Cabricano, Aquilino, en fin, muchos de ellos, los 15 o 16, ya se reunían en un local donde estuvo luego la CNT clandestinamente. Pero yo pienso que era ya casi el tardofranquismo y estaban como muy permitidos. Por lo menos la policía secreta de Sama lo sabía. Pepón y el otro lo sabían. Luego, antes de legalizar la CNT, hubo un meeting en la Sala Manacor de la Felguera, que fue el primer meeting de España de la CNT. Hablaron Cabricano, Aquilino Moral, Ramón Álvarez Palomo, José Luis García Rúa y Eduardo Prieto. Aquí en estos compañeros ya se veía venir lo que luego pasó posteriormente en la CNT. Pues Cabricano anarquista, Rúa anarquista, Aquilino Moral confederal, Ramón Álvarez Palomo confederal y revisionista, y Eduardo Prieto sindicalista. Estaba así configurada la cosa, que luego posteriormente surgieron los problemas con la CNT. El lema del mitin fue: felguerinos, asturianos, a nuestros hombres el honor que merecen. Obviamente yo añado y mujeres también, claro, pero de aquella ya no se ha todavía el tema del feminismo, ¿no? Luego, el 6 de mayo de 77 es cuando se legaliza la CNT, el local ya estaba abierto y se funda la comarcal del Valle de Nalón. Aquí en La Viana había un local de la CNT y había un número importante de afiliados y afiliadas. En el Entrego no había local, pero había gente de la CNT. En Sama y la Felguera había gente de la CNT. Entonces, al haber gente de la CNT en los diversos lugares de una comarca como Nalón, se llamaba Comarcal de la CNT del Valle de Nalón. Yo fui secretario 2 años, y unos 800 afiliadas pocas, 4 o 5 mujeres, y eran el sindicato de enseñanza. Y unos 800 afiliados, que más o menos, ¿no? Hombre, yo cuando me entrevistó Rey de Langreo de aquella, me pegué el barrigazo y dije 1300. Lo habitual. Para despistar al personal. No exageres. Pero bueno, mentiras piadosas. Los sindicatos fueron 8, había sindicatos. Construcción, metal, que era el numeroso de Duro Felguera, minería, eran pocos, pensionistas, la Intemerata, eran toda la gente de la CNT antigua que trabajaron en Duro Felguera, fundaron un sindicato. Química, enseñanza, éramos nosotros, yo ya de aquella ya era maestro, y los que más eran estudiantes, muy jóvenes todos, también yo era muy joven de aquella. Y oficios varios, que el oficios varios en el CNT es una amalgama de dos o 3 personas por cada sindicato. Para formar un sindicato de aquella había que tener 3 o 4 afiliados, ya no me acuerdo. Entonces, si había menos de 3, pues se juntaban todos en oficios varios. Hubo ya desde un principio de los años ya 70 y tantos, 80, la discusión entre confederales y anarquistas. La CNT para mí era una confusión que tienen de concepto, todavía lo tienen ahora, confundir el apoliticismo, que es la CNT, esa política, con el apartidismo. Lo confunden y para mí es muy importante que aclararlo en aquella época. Y luego estaban los anarquistas, entre ellos el amigo Cabricano, compañero Cabricano, que dicho coloquialmente
era torcido como un sarmiento, muy torcido. Lo digo con cariño, cuidado, que tenía acento. A la gente joven la machacaba, porque es que cuando llegamos como un tsunami de gente joven a la CNT, sin mucha idea de lo que era la CNT y sin menos idea de lo que era el anarquismo, claro. Pero bueno, allí más que menos se discutía los martes. Había unas asambleas numerosísimas de 30 y 40 personas, muy jóvenes. Y estoy viendo en la mesa a Cabricano, en la esquina de la izquierda, a Aquilino, etcétera, etcétera. Y cada vez que había un chaval joven, claro, hablábamos con el desconocimiento que teníamos. Y yo no tenía tanto porque yo vivía con Aquilino Moral, estoy casado con una nieta de él, y bueno, más o menos me adoctrinaba. Tenía un poco de idea, ¿no? Él, aquí en este caso ya el Cabricano, era un hombre mucho de acción, hombre de pistola, de la FAI, era el reservorio de la ideología anarquista. La FAI era eso, ¿no? Era casi un poco el vigilante, el Pepito Grillo de la CNT, lo digo también con afecto, en el sentido de que había que vigilar, no desviarse hacia derroteros solamente sindicales, sino anarcosindicalistas. Él era una persona muy arraigada, con unos principios muy fuertes, que yo pienso que para estar en la FAI había que tenerlos, claro. Ellos formaron el grupo de los justicieros. Aquella gente de la CNT de la época tenían siempre un apodo en la FAI, ¿no? Y eran los justicieros. Era muy autoritario, en el sentido de que lo que decía él iba a misa, y si no iba a misa, pues había problemas. Sin embargo, había pensionistas como Aquilino, Ramón, Cantelli, etcétera, etcétera, que eran mucho más empáticos con la gente joven, comprendían mejor a la gente joven e intentaban enseñarnos. Había una frase que no le gustó mucho a Cabricano en aquella época, cuando Aquilino le decía a la gente joven que trabajaba en Duro Felguera o en construcción, les decía, menos anarquismo y más ir al obrero, más defensa del obrero ahora y aquí y menos anarquismo. El anarquismo después de que el obrero esté en la CNT y sepa que es defendido. Esto aquí al amigo Cabricano no lo siento, me acuerdo que discutieron entre los dos. Pues el Cabricano compatibilizaba el anarquismo con el sindicalismo de la CNT. Él era un hombre que estuvo en todas las luchas, Cabricano, en la guerra civil, en la República, como bien se dijo, en la dictadura. Ya se afiló a los 15 años. Era un hombre fue, ¿cómo se llama?, lisiado de guerra por un obús y lo dejó cojo, porque él tenía cojo y que te andaba con un callao. En la entrevista que le hacen, se lo decía yo al autor de la entrevista, ya da un poco idea de lo que era. Las respuestas que da son tajantes, cortantes, se permite sin complejos, como se dice ahora, adjetivar de una manera no idónea a algunos compañeros que salen a reducir la entrevista. No sé qué. Es que los compañeros, no voy a seguir más porque solamente quería retomar un tema que antes apuntó Suso y aquí el compañero sobre la educación y el franquismo. Yo me doy por aludido porque si es verdad que del franquismo y de Franco se habló poco en la enseñanza, yo hablo de la EGB de aquella, sexto, séptimo y octavo, luego ya me tocó la primaria y la ESO. Y la ESO, al fin y al cabo, son los séptimos y octavos que había antes. Si se habló poco en la escuela, y sí se habló, hubo compañeros, maestros y maestras que se comprometieron, yo, uno de ellos, hablaba. Si no se habló fue porque algunos maestros y maestras no querían hablar. Pero cuidado, el programa había que cumplirlo. Y durante los años 80 y 90 y algo, gobernó el Partido Socialista Obrero Español. Luego gobernó el PP. Sinceramente, me tenéis que disculpar, dando con la gente que estoy,
desde el Ministerio de Educación del PSOE no se hizo mucho porque el franquismo se diese en la escuela. No se hizo mucho, lo puedo decir tranquilamente, y no es ninguna ofensa. Es algo que se palpaba, y es objetivo, no es subjetivo. Se hizo poco. Otros maestros sí lo hicimos. Una maestra en Llano fue presa por descolgar el cuadro de Franco del aula. Yo daba clases en sociales y hablaba de Franco, yo en contra de Franco, o en contra de la dictadura, yo me arreglaba para hacerlo. El maestro siempre tuvo una libertad en el aula. Si no lo hicieron, y luego también el programa era muy sujeto. Había alumnado que sabía más de Viriato, carajo, que de Franco, coño. Ahí al final. Y se daba porque se daba Viriato y los romanos y los griegos. Se empieza de historia, es que lo siempre. Prehistoria, romanos, griegos, luchas tal, y a última hora, la contemporánea, la dictadura, el Primo de Rivera, que de ese sí se hablaba algo. El franquismo, bueno, de la democracia poco también, ¿eh? Oye, empezar por arriba, el franquismo, democracia, etc., y la prehistoria para atrás. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Cerramos el acto, pero ¿queréis que hagan alguna pregunta? ¿Vale? Sí, No, yo creo que sí, que si hay preguntas, que sí. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna duda? Nada, presentando. Y la sangre y el cariño viva. Soy Eric, que lo entrego, y en la mesa y por aquí hay muchas emociones. Soy Figo Divina, secundario, bueno, pues soy profe de economía, soy el que destroza la economía en Esquilíes, y llevo un grupo de memoria democrática. Y además llevo pues 8 años de trabajo de campo, que espero que termine prontamente la tesis. Está entre ese grupo de personas que entrevisté. Tuve el honor de entrevistar a Ángeles Maricuela y a Pablo, aquí presente, Pedro Alberto Marcos, y luego hasta 100 y pico mujeres, y particularmente mujeres, represaliadas por el franquismo, por estar no militando, sino incluso muchas veces por pasar en el peor momento y el lugar menos apropiado, donde estar cometiendo un delito. La importancia del tiempo que estaba diciendo y algo pues, catastrófico si se nos escapa. Y desgraciadamente, como decía el compañero, sí que es verdad que los gobiernos hicieron bastante poco por lo que es la memoria democrática de este país. Solo deciros, no sé si lo sabéis, que mientras que mi madre, Lourdes, y Aire, y yo y otros muchos más, estaban peleando en la época de la Huelgón, en España estaba todo callado, pero la BBC en el 63, creo que fue septiembre del 63, pues sacó un programa especial en BBC Tonight de 5 minutos hablando de cómo las juventudes católicas y burguesas españolas estaban poniendo graves a la dictadura. Y que antes, no sé si lo sabéis, yo encontré un hallazgo el año pasado terriblemente duro, que la CIA americana tenía unos informes sobre los fugados del Valle del Nalón con medidas antropométricas, familiares, hombres a su cargo y la estrategia que iban a seguir en Santumillano para desarticularlos, desgraciadamente, cosa que pasó. Entonces, ahí la importancia del tiempo, porque se nos escapa. Y luego, cuando ocurren las cosas que ocurren, que los chavales jóvenes se sienten atraídos por los cantos de ciertas personas que blandiendo estandartes y hazañas que no existieron, pues se nos escapan de las manos, luego lloraremos. Muchas gracias y gracias de verdad a lo que fuisteis vosotros y vosotros. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues muchas gracias a todos y a mí sí me gustaría presentaros el próximo acto que va a tener Cauce del Nalón. En este caso será en la Casa de la Huelga. Es una conferencia de Enrique del Teso. Relatos, acciones, verdad y movilización. Y será el viernes 12 de diciembre a las 7:30 de la tarde.
estáis todos invitados. Muchas Muy gracias. bien.